fellow Americans, what you are about to hear is absolute proof that not only is Donald Trump right, but there is something absolutely asinine. It's a travesty what is happening right now. It could be considered genocide, a type of genocide for an entire people. The Puerto Rican people are dying without food, without water that is already there. President Trump has made sure he's done everything possible to get the resources to Puerto Rico that they need, and this is proof that Governor Rosello and Mayor Yulin are trying to get votes. These two Democrats are trying to be political. They're playing politics with people's lives. Please share this everywhere. ¿Y cómo tú te llamas? No puedo dar mi nombre porque yo trabajo para la policía de Puerto Rico y necesito dar esta información porque las cosas que están trayendo de Estados Unidos, la mercancía, no está siendo distribuida, no están dejando que el puertorriqueño obtenga las donaciones. Pero bueno, ¿de qué parte nos estás llamando de Puerto Rico exactamente? Yo estoy ahora mismo en Guaynabo. Guaynabo. Okay. ¡Wow! Pero, ¿qué afirmación tú tienes de eso? O sea, ¿qué tú viste, qué tú estás viendo? Mira, la alcaldesa Carmen Yulín no está dejando que nadie se parta. Necesitamos, lo que nosotros los puertorriqueños necesitamos es que el ejército de Estados Unidos americano se meta y reparta la ayuda. Y no deje ni que el gobernador Rosselló, ni que la alcaldesa Carmen Yulín continúe con lo que están haciendo. Hay un abuso. Parecemos comunismo en nuestra propia isla. Esto es el poder y no creer. Estas personas están ayudando y no están aceptando la ayuda. Ya ellos no están aceptando más ayuda porque tienen que esperar que si la licencia, que si no hay autobuses, mira, el boricua se está muriendo de hambre. Oh my God. Es una burocracia. Todo tiene que ser un protocolo. Las vidas son kilométricas. Hay que dar una caja de agua por persona. Los nursing homes aquí, los viejitos se nos están muriendo. En los hospitales hay crisis. Me da vergüenza ajena como Rico trabajar para la policía de Puerto Rico y ver que no podemos hacer nada, que hay decenas y miles de comida y la gente no pregunta y nosotros no podemos dar porque Carmen Yulín dice que no pueden dar, que de ahí no se puede sacar nada porque todo es una novela, todo es un show, hay que haber cámaras aquí porque sabes que lo que buscan es el voto para los próximos años. Wow. Y si el gobernador no se mueve si no hay una cámara detrás de él, Carmen Yulín no se mueve si no hay una cámara detrás de ella. Así es. The caller is absolutely right. That's exactly what communism looks like. Will not distribute food or water unless there's a camera following around the politicians. That is communism. That's the face of communism. Absolute and total control. That is what Democrats want. That is what the progressive governor wants. And that needs to stop. Please share this everywhere. David J. Harris Jr. here. Like my page. We'll talk to you again soon.